Respetados estudiantes del curso de especialización de Desarrollo Humano y Habilidades Directivas, les doy la bienvenida a la cuarta sesión de este módulo 5. En esta ocasión estaremos tratando un tema que es de tremenda actualidad en este momento, como es el cambio. Si esta charla ya tenía pues un significado bastante importante en los años anteriores que se ha impartido este curso, es obvio de que en las presentes circunstancias tiene una connotación especial por todos los cambios que estamos atravesando. Y así como hablábamos pues en el módulo 1 del estrés, no se trata de intentar anular el cambio. El cambio existe, es inevitable, es parte de la vida. A veces los cambios son más acelerados o más bruscos, pero siempre van a ser parte de nuestro diario vivir, y por lo tanto pues el tema debe de ser cómo nosotros manejamos esos cambios para nuestras vidas. Así pues, el tema de esta sesión es cómo gestionar ese cambio. Y eso pues recordemos lo estamos haciendo desde la perspectiva de un gerente. Es claro pues que, como ya mencionaba, en la situación actual pues esto tiene unas connotaciones muy particulares. Esperamos pues en un futuro no tan lejano pues no sean así de significativos los cambios, pero igual pues siempre se van a dar. Entonces pues hay que estar preparados para estas circunstancias. Y primero pues, ¿por qué el cambio? ¿Y por qué el cambio en un contexto personal y también en un contexto laboral? Pues aquí una frase del sabio Albert Einstein que decía: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta que hay cosas en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, que quisiéramos que cambiasen, pues es ilógico, es absurdo que querramos hacer que las cosas mejoren haciendo lo mismo, llevando a cabo las mismas actividades. Si algo debe de mejorar, si algo debe de cambiar significativamente, pues entonces hay que pensar en formas nuevas, en métodos nuevos, en metas nuevas para poder alcanzar eso. Siguiendo con lo que dicen otros pensadores, pues como para ubicarnos dónde estamos, pues es el autor Joseph O'Connor lo que dijo fue: si continúas haciendo lo que siempre has hecho, por lógica continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Para conseguir algo diferente, entonces hay que hacer algo diferente. En otras palabras, pongámonos a pensar, bueno, si yo no he logrado conseguir el trabajo ideal que me he propuesto y sigo haciendo lo mismo para buscar ese trabajo, puede ser mandar currículums a una empresa reclutadora o buscar en internet, etcétera, etcétera, y eso no me ha dado resultado, pues lo ilógico, lo absurdo sería seguir haciendo eso o solamente eso. Es claro y evidente que ahí pues hay que modificar algo o hay que agregar algo para obtener el resultado que todavía no hemos conseguido. También pues otro pensamiento que viene muy al caso es del San Agustín de Hipona, un santo del siglo IV,
que dice: en la vida, si crees que ya has alcanzado la meta y te detienes, en realidad lo que sucede es que te retrasas. Entonces, eso viene por la óptica, por la perspectiva de que si no queremos cambiar, si no queremos seguir avanzando, pues no es que nos vamos a quedar estáticos, porque el mundo va a avanzar, las cosas van a ir cambiando y la gente va a buscar cambios para mejorar. Y si nosotros no nos incorporamos a eso, sencillamente pues lo que va a pasar es que nos vamos a ir quedando atrasados. Entonces esa sensación de que yo así como estoy bien y ya no hay necesidad pues de hacer otra cosa más, o por ahora pues no vale la pena, no es para nada algo que me va a garantizar la estabilidad. Sencillamente me quedo atrasado. Te pongo un ejemplo. Pensemos que tú ya tienes trabajo y que estás pues ya casi a las puertas, estás a 8 semanas de terminar este curso de especialización y a un poco más semanas de obtener tu tan ansiado título de licenciado, de licenciada. Pero tú consideras que ahí donde estás trabajando está muy bien, te gusta, te contrataron sin tener el título, pues sí, el título la verdad es que para ti pues no te motiva a buscar otra oportunidad ya pues para una persona profesional graduada, o buscar pues una mejoría dentro de ese trabajo, sino que pues así como crees que estás, te sientes que estás bien. Y entonces te da la impresión de que todo va a seguir igual, pero eso es lo que el fondo del pensamiento de San Agustín. Que lo que sucede es que junto contigo se van a graduar un montón de gente más. Y entonces esos trabajos que van a salir por ahí para profesionales en el campo en el cual tú te has graduado, que hay muchos compañeros que también se van a graduar, si tú no haces siquiera el esfuerzo por optar a ellos, lo que va a suceder es que alguno de tus compañeros o alguien pues de otra universidad lo va a conseguir, y allá al año, 2 años, de que tú te des cuenta de que probablemente pues te has quedado estancado, estancada en un empleo y quieras buscar otro trabajo, pues la gente no se ha quedado estática, han dado buscando, y esas oportunidades de trabajo que tú hubieras querido tener para ti ya están ocupadas. Entonces, ¿cuándo es el momento mejor para hacer cambios que signifiquen progreso para nosotros? Hoy. No es mañana, es hoy. Y a lo que vamos ahorita, pues, es aprender cómo llevar a cabo esos cambios de la mejor manera. ¿Dónde está el cambio? Pues el cambio está en todas partes. Aquí te presento un cuadro que tendrá que tener una nueva columna aquí, pues que todos nosotros nos va a tocar llenarla, porque este es el después de un tiempo normal, y aquí pues tendrá que decir después de la pandemia. Sin embargo, pues ya con eso nos podemos dar la idea de cómo las cosas van cambiando. Los negocios antes eran negocios locales, o sea, tú tenías las empresas donde tú trabajabas competían con clientes locales. Ahora ya no, ahora la competencia es global. Te doy un ejemplo. Las fábricas de zapatos del Salvador competían con las otras fábricas de zapatos en El Salvador. Y ahí pues estaba quién era mejor y todo. De pronto, tal vez ya no tienes la edad, pues, pero tal vez te recuerdas que había una marca de zapatos deportivos que producía Doc, que competía pues de alguna manera con los otros productores de zapatos deportivos locales. Pero ¿qué pasó? Que nos inundó las marcas globales como Nike, como Adidas, como Puma y otras. Y entonces esa marca de calzado deportivo
nacional sencillamente desapareció. No pudo ya seguir compitiendo por imagen, por calidad, por costo, por todo un montón de cosas. Entonces, esa es la circunstancia y la situación actual lo único que va a hacer es acentuar ese tema de la globalización. ¿Por qué? Porque muchas empresas, instituciones que no van a resistir el choque económico que estamos teniendo, pues van a tender a desaparecer y entonces ese vacío lo van a ocupar las empresas grandes, que normalmente pues son empresas que tienen intereses no solo en nuestro país, sino que en otros. Luego pues otro concepto es el concepto de calidad. Antes quien definía la calidad era la empresa. Toyota nos decía cuál tenía que ser la calidad de un carro. Alguien más nos decía cuál tendría que ser la calidad del detergente, de una computadora, etcétera. Y ahora no, ahora quienes definen la calidad somos nosotros, los que compramos. A mí me pueden decir de que este es el producto mejor del mundo, pero si a mí no me parece y tengo una alternativa o varias, pues sencillamente no les creo y me voy con otro. Entonces, ¿qué ha pasado entre uno y otro? Bueno, pues que somos una sociedad que en alguna medida lo diré de esta manera, tenemos mayor acceso a la información. No quiero decir estamos mejor informados porque mucha de esa información es falsa y entonces a veces estamos desinformados, pero en términos generales y si nosotros pues desarrollamos un buen criterio, un espíritu crítico, tenemos a nuestro alcance muchas más fuentes de información de las que se tenían hace 30 años y por lo tanto pues nosotros podemos comparar qué es mejor y qué no es. Luego, si vamos pues la forma de trabajo también cambia, pues anteriormente se veían como un empleo, un poco pues retomando la sesión anterior del empoderamiento, pues antes se concebía el trabajo como sencillamente pues yo le vendo a esta institución 8 horas de mi día para que con esas 8 horas ellos me pongan a hacer lo que pues crean conveniente dentro pues obviamente del contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora eso ha cambiado o tiende a cambiar y entonces ahora ya para mí ese es un trabajo, ese es una función transformadora que yo presto. Me identifico con ese trabajo, que es el tema del empoderamiento que como digo pues lo estudiamos la semana pasada y por lo tanto pues esa lógica del trabajo del mero llegar y pasar 8 o 9 horas en ese empleo y luego pues salir, tiene que ir cambiando para bien del trabajador, puesto que seremos personas más realizadas, y también para el bien de las instituciones, porque tendrán personas que no cumplen, sino que están comprometidas. Y así sucesivamente pues puedes ver una serie de factores que estaban antes y que obviamente han ido cambiando. Entonces el mensaje de toda esta lámina es las cosas cambiaron, pero el mensaje que está detrás de esa es seguirán cambiando. Porque como dijo alguien, lo único constante es el cambio. Lo único seguro es que mañana las cosas ya no van a ser iguales que hoy. Entonces, nuestro hábitat, nuestro ecosistema es algo que no está estático y por lo tanto pues tenemos que sacar el mejor provecho de una realidad que sucederá así la querramos o no nos parezca. Por lo tanto pues lo que nos toca es conducir el cambio. Fíjate que en los cursos anteriores yo planteaba estas dos preguntas a mi estudiantado, pues que en esa época era un estudiantado presencial.
y les pedía que nombraran 3 cosas que no estaban, ya fuese en su lugar de trabajo, si es que estaban ya trabajando, o en su actividad de estudio hace 5 años. Y ahí se podía decir, bueno, pues entre otras cosas, el aula virtual pues era algo así como que medio que no se ocupaba, o ahí se dejaban un par de PDFs y poco más, pues el profesor no hacía mucho la campaña de hacer uso de ella. Y así pues, como para, para ejemplo, pues eso. Obviamente, 5 años después, lo que veíamos es que el aula virtual se había convertido en una herramienta de primer orden para no sustituir al profesor, sino que complementar su trabajo. Y ahora, bueno, pues ahora el aula virtual es el medio a través del cual tú y yo podemos mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué será en el futuro? ¿Será esto algo temporal? ¿Será que cuando las cosas mejoren, pues estaremos de regreso en la cuestión presencial? ¿O es un ejercicio que a muchos les vendrá muy bien? Ese tema de tener esa flexibilidad de horarios, ese tema de no tener que estarse desplazando a la universidad eh, y con ello invertir tiempo. Eso de que qué pasa cuando yo ese día en específico no puedo ir a clase, pierdo toda la clase y cómo la repongo. Un montón de cosas de que la educación virtual de tipo asincrónico, o sea, con clases grabadas, cambia significativamente la situación. También pues les hacía la pregunta que si había algo en su trabajo que se percibía que necesitara cambiar. Personalmente yo veía eso de que muchos estudiantes de mis cursos anteriores y también ustedes pues cuando comenzamos tenían la dificultad de que ese día pues aun cuando se habían inscrito el curso para un día de semana o el fin de semana pues tenían alguna actividad laboral o algo pues relacionado y no podían asistir a clase. Y la pregunta era, ¿y qué puedo hacer? Pues obviamente pues que en esas circunstancias y sin grabar clases, pues yo no les podía ofrecer mucha alternativa. Ahora es totalmente diferente. Ahora pues creo que una modalidad como la que estamos ahorita es lo que mejor se adapta a sus circunstancias. ¿Por qué razón? Bueno, porque a lo largo de las 36 semanas que dura este curso, es posible que ustedes comiencen sin tener trabajo y luego tengan un trabajo y resulta de que ya ese horario en el cual se inscribieron ya no les viene bien. O tenían un trabajo y se cambiaron del mismo, lo cual es muy bueno, pues si van mejorando y resulta pues de que ya el nuevo trabajo, el horario ya no les viene bien otra vez porque les queda más lejos o lo que sea. Entonces, para mí pues personalmente me parecía de que esta forma era la que mejor se adaptaba para un público, para un estudiantado con una fuerte carga de compromisos laborales como ustedes tienen o deberían de estar teniendo ya a estas alturas. Entonces, y que les con un proceso de enseñanza, con una flexibilidad que les permitiese pues adquirir compromisos de trabajo o inscribirse en alguna otra actividad de mejora personal sin que esto se les volviese un obstáculo. En fin, eso era llamémosle el pasado. ¿Qué sucede ahora en el presente? Bueno, pues ahora lo que hay que plantearse es cuando volvamos a nuestros trabajos, llamémosle semi normales, ¿verdad? Pues con la famosa nueva normalidad. ¿Qué 3 cosas haré diferente? Pues estaré separado, distanciado un poco de mis compañeros de trabajo. Es posible que yo tenía mi grupo, pues con el que salía, eh, nos divertíamos al final de la jornada. Todas esas cosas probablemente tendrán que cambiar al menos hasta que haya una solución definitiva pues al problema en el que estamos inmersos. En fin, tú tienes que pensar
en las cosas que harás diferente. Y te das cuenta con eso, pues que ahí está el cambio. Está en todos los días. Claro, pues la clase, esta sesión pues está orientada al cambio dentro del lugar de trabajo. Y por eso pues hablamos de cambio organizacional. Pero el cambio organizacional es nada más cambio en las personas en un contexto organizacional. O sea, cuando hablamos de cambio organizacional se nos hace algo muy grande, muy complicado, pero al final de lo que estamos hablando es de esto, que las organizaciones solo cambian si las personas lo hacen. Entonces, una organización que decida que después de esta o durante esta situación hay que hacer cambios organizacionales, tendrá éxito siempre y cuando logre que las personas acompañen ese cambio. Porque si el cambio sencillamente se define como de ahora en adelante hay que hacer teletrabajo, ya nadie viene a la oficina, pues lo que tendrá que verse es que cada persona adopte esa nueva disciplina laboral. Y no pues sencillamente le dé las 8 de la mañana y no sepa ni qué hacer, ¿verdad? Tiene que ser mucho más autónoma la persona, más autogestionada que si está en un lugar fijo de trabajo bajo los ojos del jefe. Entonces, para entender y para saber manejar el cambio, pues tenemos unos modelos generales que han sido pues analizados por psicólogos sobre todo. Está el modelo descongelar, cambiar y congelar de Lewin, el modelo de las transiciones de Bridges, las 8 etapas del cambio de Kotter y un modelo práctico de cambio, que es lo que vamos a ver. Primero, el modelo de Lewin. Pues él dice que para hacer el cambio, este se tiene que realizar en 3 etapas. La primera es descongelar la situación. Es decir, partimos de que hay una situación rígida, estática, y lo primero es que esa situación abandone esa rigidez, abandone esa inercia y se vuelva dispuesta a que haya cambio. Se hace ese cambio y luego pues si no se hace la tercera etapa, que es recongelar, normalmente si nosotros instituimos un cambio y no lo institucionalizamos, lo normal es que a la vuelta de un tiempo volvamos a los viejos usos. Y eso pues lo puede haber una campaña ahí de reciclaje en una oficina y durante un tiempo pues se convence a todo el mundo que es el descongelamiento, de que el reciclaje es muy bueno, de que ayuda, de que ahorra, de que conserva los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero si eso no se institucionaliza, entonces normalmente la gente vuelve a lo más fácil, que es botar la basura donde caiga. Peor, a veces la botamos donde no hay ni siquiera basurero. Entonces hay que ir haciendo cosas que congelen la situación. Todos ahorita pues hemos tenido que modificar y alterar nuestros modos de preparar la clase y también pues de recibirla ustedes. Pero si esto no queda institucionalizado, volveremos a una situación en la cual no es que fuera mala la educación presencial, pero tiene algún grado de espacio de mejoría que se puede perder si volvemos a ella y no sacamos lecciones de este momento. Entonces, pues ya entrando en detalle, el modelo de Lewin se trata de descongelar, o sea, superar la inercia existente y romper los modos de pensar actuales. Hay que superar, imagínense, no hubiera existido esta situación, muy difícilmente hubiéramos podido hacer una transición a la educación virtual, ya que hay mucho catedrático y mucho estudiante también que no le gusta este formato. Ahora, pues todo el mundo, lo que he dicho es ni modo, es lo que hay y hay que intentar sacar lo mejor posible. Pero, pues en una situación menos
problemática que es la actual, pues existe este hecho de la resistencia al cambio que hay que tener en cuenta. Y entonces, pues ahí lo que tenemos que resolver es qué es lo que impide el cambio. ¿Por qué, si sabemos que hay modos mejores de hacer las cosas, por qué no lo hacemos? ¿A qué se debe? Y entonces el señor Lubin dice, miren, es que hay dos tipos de fuerza, ¿verdad? Las fuerzas que buscan la mejoría, hacer un cambio, ¿verdad? Son todas las aceleradoras o impulsoras, o sea, las que listan todas las ventajas de una situación nueva. Mire, vamos a tener más flexibilidad en la educación, si estamos hablando de educación virtual, vamos a tener más autonomía de parte del estudiante, el estudiante va a ser una persona más madura, puesto que va a tomar eh, un papel con mayor iniciativa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo sentarse a escuchar al profesor, sino que aquí le va a tocar decidir a qué horas oye la clase y realiza las actividades, etcétera. Eso es todo lo que andamos buscando. Pero luego vienen pues las fuerzas frenadoras o restrictivas que vienen y dicen, no, pero es que el equipo que tenemos no es el adecuado, la computadora que tengo no me sirve, es que yo me distraigo mucho a la hora de estar viendo los videos, es que así es bien fácil que la gente copie y que realmente pues hasta se puede dar el caso de que quien hace los exámenes y prácticamente pasa la materia es el hermanito y no el estudiante, etcétera, etcétera. Y ahí hallaremos un montón de cosas que dicen esto no se va a poder por estas razones. Y entonces nos damos cuenta pues de que hay una serie de opositores al cambio, de los cuales pues hay una lista aquí. Una vez más pues no me iré con cada uno de ellos, pero veamos los primeros dos. Hay una actitud de indiferencia hasta el cambio porque ya falta la ilusión. Ya nos parece que es de más. Las cosas ya se han intentado varias veces y nunca funcionan. Entonces ya pues prácticamente perdimos hasta la esperanza de que las cosas mejoren. Eh, Lamentablemente pues hasta en nuestro compromiso social se da esta forma de pensamiento. Que la gente cree que ya es de más, que todo político es igual y por lo tanto pues da lo mismo si se vota o se vota por uno o se vota por el otro porque igual son malos unos y los otros. Cosa pues que no debe de ser así. Otra cosa pues la falta de compromiso. No hay incentivos para que las cosas cambien, no hay expectativas y por lo tanto pues creemos que así como estamos es si no lo mejor, pero es el escenario menos inadecuado que podemos encontrar. Mal dicho, porque está mal dicho, el menos peor. Conste, eso no se dice, ¿verdad? Pero pues así es como a veces lo pensamos. Entonces, viene el modelo de Lubin y dice pues que la ruta efectiva para el cambio pasa por remover las fuerzas resistentes al cambio antes de aumentar las fuerzas que lo impulsan. Y esta es una realidad muy importante que la sepamos. ¿Por qué a veces el cambio no se lleva a cabo? Porque sencillamente nos concentramos en hablar de las grandes ventajas, de las grandes bondades de la nueva situación que estamos planteando. Y lo que tenemos que hacer no es hablar tanto de las ventajas del futuro, como identificar y desmontar las creencias que se tienen sobre lo que puede ir mal. Entonces, más que decir, mire, es que con esto se va a hacer más flexible la educación, el estudiante va a tener más iniciativa, etcétera, etcétera, todo lo bueno, de lo que se trata es de venir y decir, mire, sí es cierto pues que la tecnología es un problema, pero resulta que la tecnología se va abaratando con el tiempo. Pues antes tener una tablet era algo pues bastante de lujo, todavía pues por ahí hay tablets
de marcas súper reconocidas que pasan de los $600, pero a la par y con lo que se necesita, usted puede conseguir algo que le cueste $100, $150. No tiene que comprar un celular de $1000 para hacer todo lo que usted necesita para aprender a través del modelo virtual. Con un celular de $200 usted sale adelante. Y así pues, también lo que es el acceso a internet antes era una cosa bastante cara, se va abaratando. Total, pues usted tiene que concentrarse en desmontar los argumentos en contra más que seguir insistiendo en los argumentos a favor. Porque si no, las fuerzas impulsoras, si solo hablamos de las ventajas, siempre va a salir el argumento de la desventaja. Y entonces parece como que llegamos a un empate de argumentos ahí. Y lo que hay que hacer es anular los argumentos en contra. Todos los demás modelos de cambio que vamos a ver son variantes de este modelo de Lubin. Y bueno, con eso pues, con esa actividad de ir hacia los argumentos en contra y rebatirlos, más que estar proponiendo y buscándole todas las bondades a los argumentos a favor, pues pasamos a la parte del cambio, que en este caso pues le llamamos movimiento. La intervención para el cambio comienza y se mantiene. Se genera un periodo de ansiedad porque nos estamos saliendo de la zona de confort. No importa lo bueno que es el futuro y lo conveniente, siempre nos cuesta dejar una situación aun cuando esa situación objetivamente nosotros sabemos no es la adecuada. Piensa cuando te cambias de trabajo. Probablemente el trabajo en el que estás pues percibes de que el ambiente no es el correcto o la paga no es suficiente. Hay algo ahí que a ti no te termina de convencer de ese trabajo y buscas otro. Y resulta de que te aceptan en el otro trabajo. Pero entonces entra aquella cosa de ¿será que me conviene que me vaya? Porque al fin y al cabo, con las cosas malas que tiene este trabajo, lo poco que me pagan, o el ambiente un poco difícil, o el jefe que no es muy comprensivo que digamos, pero ya lo conozco, ya sé que aquí doy resultado, etcétera, etcétera. Entramos en esa situación de que ya cuando vemos la cosa ya de cerca, ya como que empezamos a pensar dos veces si es lo que me conviene. Ese es salirse de la zona de confort. ¿Por qué? Porque es cuando nos damos cuenta que el cambio es una realidad. Es aquello de, bueno, hoy es viernes, es último día en mi antiguo trabajo, el lunes me presento en el siguiente y eso voy a conocer gente nueva, saber si me voy a poder llevar bien, etcétera. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué acciones me van a ayudar para promover ese cambio? ¿Qué es lo que yo tengo que pensar y luego pues actuar que me va a sacar de esa zona de confort para llevarme a una situación en que yo realmente quiera ese cambio? Y una vez el cambio se ha llevado a cabo, se ha llevado a la mejoría, entonces hay que congelarlo, que es crear un nuevo patrón de valores y conducta que sostenga los beneficios obtenidos para el cambio. Y la pregunta a responder es cómo se puede volver sostenible este cambio. Te apuesto de que durante esta época habrá mucha gente que fumaba y que ha dejado de fumar. ¿Por qué? Pues porque uno de los factores de riesgo en toda esta circunstancia es el ser fumador. Pero ¿qué va a pasar cuando esta situación sanitaria se supere? Bueno, si esas personas no institucionalizan ese dejar de fumar y creen que solo era pues para mientras este asunto se calmaba o ya pues había una prevención o una cura final, entonces simplemente cuando ya se sienta que ya todo volvió a ser más o menos como era antes, pues volvemos a lo mismo, a la fumada, a esto, aquello y a lo otro.
Entonces faltó institucionalizar ese cambio. Faltó llevar eso ya al punto de decir, ya no hay regreso, ya estuvo. Se dejó de hacer, nos dimos cuenta de que se vive aún sin fumar, no hay ningún problema, no me morí, ¿verdad? Más bien me siento hasta más saludable. Pues ahora, ¿qué? No voy a regresar a eso, pues porque yo lo considero que es una ganancia lo que he tenido en este tiempo y no una pérdida. Entonces es crear ese nuevo patrón de valores y conducta necesarios. De lo contrario, a la vuelta de un tiempo, uno regresa y todo está como era antes. Y de las lecciones no se aprendió nada. Luego, pues, hay otra forma de ver el cambio, que es el esquema de transiciones de Bridges. Y él, pues, es autor de este libro, que es Cómo gestionar las transiciones. Él al cambio le llama transiciones. Y como mencionaba, pues, todo esto tiene mucha relación con el modelo del cambio que ya vimos. Pero vale la pena, pues, sacar algún par de conceptos adicionales. Y aquí pues en esto la primera etapa es darnos cuenta que hemos llegado al final de una era. Que no importa lo bonito que haya sido, pues se acabó. Tú puedes visualizar el día que te den el título, se acabó el tiempo en el cual tú eras estudiante universitario. Puede ser que quieras seguir una maestría, pero al final ya no va a ser igual, pues, porque lo lógico es que tú trabajes. Entonces, eh, se acabó una era. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ajustarte a esa pérdida. Se acabó eso de venir a la universidad, de tener a los compañeros, de que me dejaron tarea, que después de la materia del módulo 1 sigue el 2 y después del 2 sigue el 3 y así sucesivamente, sino que ya pues entramos en una fase de incertidumbre. Y eso pues lo que genera son sentimientos de ansiedad, de queja, de miedo y hasta de shock, dependiendo pues qué tan brusco es el cambio, qué tan brusca es esa era que se acaba. Y entonces hay que entender eso, ¿verdad? Estamos ansiosos porque hay un grado de desconocimiento de qué va a haber en el futuro. Y entramos pues en la zona neutral, que es el periodo de transición. O sea, el día siguiente de que tú te gradúas, el primer día en tu nuevo trabajo, eh, el primer día de tu negocio que has puesto cuando vienes pues, de haber sido empleado, etc. Es un periodo de transición, estás pasando de una situación que llamémosle es la 1 y todavía no has entrado en la situación 3, vas de viaje. Y entonces pues sigue la ansiedad, un poco de confusión e incertidumbre porque las cosas son nuevas. Pero hay que llegar rápidamente, no hay que estancarnos en eso, a la etapa 3. En la etapa 3 es tu nuevo comienzo. Te formulas nuevos propósitos. Y entonces piensas, bueno, cuando yo comencé la carrera, ¿cuáles eran mis propósitos? ¿Cómo lo formulé? Perfecto, pues ahora que comienzo mi nueva vida como profesional, ¿cuáles serán mis propósitos para esto? ¿Cuánto tiempo me voy a dar para alcanzarlo? ¿Qué recursos, qué tiempo, qué esfuerzo voy a dedicar? ¿Con quiénes me voy a asociar? Etcétera, etcétera. Y entonces pues entramos en una fase de integrarnos, o sea, recoger todas nuestras capacidades, habilidades, como convocarlas y entonces sacar lo mejor de todo eso para reinventarnos a nosotros mismos. Paso. El buen estudiante, la buena estudiante, eh, a ser el buen empleado. Y pues como ya estamos en el módulo 5, también es como decir, paso del ser el buen empleado, el jefe novato, a un jefe experimentado. Igual vamos a tener el final de una era, cuando yo era un buen empleado, y ahora pues nuevo comienzo cuando soy jefe. Es lo mismo, o sea, en el sentido de que son cambios también.
Y esto pues gráficamente lo que vemos es con el tiempo, al principio pues tenemos una sensación de terminación, de pérdida, de abandono, que en la medida que va pasando el tiempo y nosotros nos vamos adaptando, eso va bajando. Y entonces comienzan pues sentimientos de optimismo, de que somos capaces, que podemos hacer bien las cosas, que al principio eran una cosa pequeña pues y que va aumentando con el tiempo. Es nuestro nuevo comienzo. Ya pues cuando terminamos pues nos sentimos muy capaces de hacer bien las cosas. Entonces no hay que tenerle miedo al cambio, porque sí esto sucede, pero hay que fijarse que esto, si te hacemos las cosas correctamente, llegamos a esto. Y llegamos pues a otro modelo de cambio que es las 8 etapas del cambio de John Kotter. Este señor pues es profesor en la Universidad de Harvard y pues ha escrito varios libros sobre el tema del cambio. Y él dice, mira, para crear el cambio hay que pasar por 8 etapas, ¿verdad? Que están listadas aquí, pero que me voy a mover hacia una cuestión gráfica para explicártelas. ¿Y qué dicen las 8 etapas del cambio de Kotter? Bueno, primera etapa es crear un sentido de urgencia para motivar el cambio. Como explicaré en la próxima lámina, este sentido de urgencia es convencer a las demás personas de que hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. De que hay circunstancias de que no esperan, que ya la cosa pues se nos está volviendo ya crítica y hay que ejecutar alguna acción. Puede ser eso en nuestra circunstancia actual, una circunstancia económica, por el cambio bastante fuerte, pues todo lo que es el aspecto económico derivado pues de la circunstancia que estamos atravesando. Entonces, si no ajustamos nuestros presupuestos, nuestro modo de vida, nuestro nivel de gastos, etcétera, a una nueva circunstancia, pues entonces iremos entrando en aquello que se gasta más de lo que se ingresa. Y con eso, pues sí, tener ya problemas de tipo financiero. Por lo tanto, pues hay que crear un sentido de urgencia, pero como ya lo mencionaremos, sin con eso generar pánico. Porque el pánico lo único que genera es decisiones atolondradas, el sentido de hacer cualquier cosa con tal de hacer algo. Muchas veces pues lo único que se logra es empeorar las cosas, etc. Entonces pues es crear ese sentido de urgencia. Para en segunda instancia, habiendo creado ese sentido de urgencia, construir un equipo guía con capacidades que ayuden al cambio. Si bien es cierto, todas las personas deben de estar convencidas que las cosas deben ser hechas de manera diferente, no todos tienen ni liderazgo ni las capacidades técnicas adecuadas para llevar adelante ese cambio. Hay que identificar quienes tienen esas dotes de liderazgo y o aquellos que tienen capacidades técnicas para poderlo implementar y apoyarnos en ellos para llevar pues este cambio a buen término. Tercero es establecer una visión estratégica, o sea, cuál va a ser el objetivo de largo plazo. Esa es la visión estratégica para hacer el cambio una realidad. Una vez tenemos ya un equipo clave y unas metas de largo plazo, entonces reclutamos ya un número mayor de personas que van a entender y aceptar esta estrategia que hemos planteado aquí con la ayuda de este grupo. Ya con un equipo más grande, entonces pasamos a identificar y eliminar las barreras y obstáculos que impidan que se logre ese objetivo. Prácticamente
lo que vemos es aquí, todos estos pasos es la etapa de descongelamiento del modelo de Louvre. Hay que dar estos 5 pasos para realizar la primera etapa, que era la de descongelar. Y recordemos pues que era muy importante identificar cuáles son los factores que la gente va a argumentar por lo cual el cambio no se va a dar, y de alguna manera pues desmontar esos argumentos, rebatirlos. Se desmontan los argumentos, ¿verdad? No se desmontan las personas. Para pasar luego pues ya con eso al cambio en sí, que pues recordemos pues ya hemos tenido una estrategia formulada para eso y tenemos el equipo necesario tanto de dirección como de ejecución para llevarlo a cabo, y eso pues lo que va a generar son éxitos a corto plazo. No hay que esperar por lo tanto a lograr los objetivos estratégicos que normalmente son de largo plazo, sino que cada logro que vayamos alcanzando hay que irlo presentando, porque eso va generando aquella sensación de logro, de que sí se puede, de que vamos en el camino adecuado, que si bien es cierto, nada va a ser perfecto, 100% efectivo, pero y hay que atacar pues las cosas que no están totalmente bien, pero sí pues en términos generales el rumbo es el correcto. O por otra parte, pues si esto no se logra, pues si no estamos consiguiendo éxitos a corto plazo, pues lo que habrá que revisar es si la estrategia es la correcta y si no, modificarla. Pero siguiendo en la línea de que estamos obteniendo éxitos a corto plazo, luego vamos a la séptima etapa, que es ya el congelamiento. Hay que mantener el cambio de forma infatigable hasta que sea una realidad. El cambio es un proceso, no es una cosa de un día para otro, no es que hoy dijimos de ahora en adelante esta va a ser la nueva metodología y ya, sino que hay que hacer eso algo sostenido, un día y otro día. Y por último, pues la parte de el recongelamiento. Hacer que el cambio perdure en el tiempo hasta que reemplace los viejos hábitos. Si esto no se hace, entonces lo que sucede es que se vuelven a las antiguas prácticas. Si de una circunstancia como la que estamos atravesando no sacamos factores positivos de cualquier tipo, ¿verdad? Y sencillamente a la vuelta de 2 años estamos tan mal como estábamos antes como sociedad, pues entonces no nos sirvió de nada todo lo que hemos sufrido y pasado. Y no, ¿verdad? Hay cosas pues que dentro de todo pues se están haciendo mejores y que de alguna manera pues eso hay que mantenerlo. En fin, esos son las 8 etapas del cambio de Kotter. Y vamos pues parte por parte. Primero es superar la resistencia al cambio. Partir de que a nosotros los seres humanos, por muy inconveniente que sean las circunstancias, muchas veces, llegado el momento, no nos gusta cambiar. Ya nos hemos acomodado, acostumbrado, resignado a aceptar las cosas como son, y cuando éstas varían, pues nos sentimos incómodos. Y puede ser que hasta digamos, sigamos así, que ni modo. Entonces, lo primero es acelerar el cambio para reducir la oposición sin crear pánico. Lo que dice Kotter es, hay que establecer argumentos que justifiquen por qué es que las cosas tienen que cambiar. Es famoso este libro, que el título en inglés es Nuestro témpano se está derritiendo, que pues sería como la motivación al cambio para los pingüinos, los osos polares y toda la fauna que vive en el Polo Norte, porque resulta que su hábitat, que es los témpanos, el hielo, se está derritiendo. Entonces, si fueran criaturas racionales, los pingüinos y los osos estarían ya pensando cómo adaptarse a una nueva circunstancia en la cual pues ya no va a haber témpanos. Y pues eso sin llegar a crear una cuestión de que eso va a suceder ya mañana, nos vamos a morir,
hay que hacer las cosas ya y hasta cierto punto sin mayor reflexión, eso es contraproducente, sino que hay que usar argumentos, pero que al mismo tiempo el cambio sea algo razonado, no sea algo precipitado. Para eso pues hay que escoger las mejores estrategias y sobre todo pues aquellas personas que se ponen escépticas sencillamente porque en el fondo les da miedo cambiar. Y a veces una imagen sustenta 1000 argumentos. Podemos hablar muchas cosas acerca del problema del cambio climático y cómo afecta a la fauna, pero el ver a un oso polar que normalmente pues estamos acostumbrados a ver el de la Coca-Cola en Navidad, que es un oso bien saludable, gordito y todo, y nos presentan esta fotografía dramática de un oso polar famélico, cadavérico, pues eso es lo que está pasando, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Como ellos no se van a poder adaptar, pues nosotros los seres humanos tenemos que ayudarles. Pero esto es lo que está pasando. Y muchas veces, pues una imagen de estas eh, vale más que 1000 argumentos escritos. ¿Por qué la gente se opone al cambio? Pues porque considera que en la nueva situación va a tener menos control, o la nueva situación yo ya no voy a ser el experto, voy a perder imagen, o yo soy la situación anterior, la situación antigua, por lo tanto, pues cuando cambie yo ya no voy a ser el experto. La nueva situación va a demandar nuevas competencias que yo no tengo, por lo tanto, pues pierdo competencias. Falta de certeza en el futuro. No sabemos, pues, realmente a ciencia cierta qué es lo que nos va a deparar el futuro. Hay una sorpresa. Hay una mayor carga de trabajo por el hecho de que nos va a tocar aprender cosas nuevas. Va a sacar resentimientos pasados. Hay consecuencias que no se han contemplado totalmente y por lo tanto pues van a llevar otra vez a la sorpresa y hay amenazas pues que no son ficticias, son reales, ¿verdad? Todo eso pues son razones que como decía cuando veíamos el modelo de Lubin pues hay que desmontar, hay que quitar justificación y peso a todas y cada una de estas circunstancias. Entonces, el modelo práctico para el cambio planificado se trata de estructurar el problema y comprometer a los elementos clave. Hay que buscar de entre todo el grupo quiénes son las personas que, por un lado, ejercen influencia, por otro lado, son las personas que están más capacitadas para la nueva situación y ellos son los elementos clave y son los que hay que tener a bordo, tal y como pues era uno de los pasos de la metodología de Kotter. Hay que recolectar información y dar retroalimentación. Veamos pues de que todo lo que es factor sorpresa, incertidumbre, falta de certeza sobre el futuro, están fundamentados en que no hay información y no se está retroalimentando los efectos a corto plazo del cambio. Por lo tanto, pues, ¿cómo combatimos eso? Con mucha información y con mucha retroalimentación. Hay que implementar intervenciones, es decir, hay que planificar las cosas que se van a modificar e implementarlas. No dejar que sucedan así porque sí. Si vamos a movernos hacia una nueva situación, hay que planificar ese cambio e implementarlo. Y por último, pues hay que evaluar, hay que ver qué es lo que está funcionando, qué cosas pues necesitan corrección, qué cosas definitivamente no están funcionando y sobre eso actuar porque es importantísimo mantener el cambio. Si hay algo que no funciona, y no lo atacamos en el tiempo adecuado, luego esas son las razones por las cuales cuando uno vuelve y dice, bueno, ¿y qué pasó? Porque ya no siguieron con lo que habían dicho que iban a cambiar. Ah, es que no dio resultado. Y no es que no haya dado resultado, sencillamente, como todas las cosas, pues hay obstáculos, hay cosas hay imprevistos.
Pero lo que hay que hacer es estar ahí encima e ir superando esos obstáculos e ir resolviendo esos imprevistos para mantener el cambio. Hay que estructurar bien el problema. ¿Qué es lo que, por qué el cambio? ¿Cuál es el problema actual? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Y con qué creo yo que lo voy a mejorar? Hay que comprometer a esos elementos clave del cambio, lo que hablábamos antes. Hay que ver qué es, ojo, qué es el enemigo, no quién. Aquí no es de ponerle nombre y apellido, personalizar, sino qué es el enemigo. Pues el enemigo ahorita es pues la situación actual, el virus, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que adaptarnos a una situación en la cual combatamos a ese enemigo, por lo menos nos protejamos de él mediante pues la virtualidad o cosas de este tipo. Eh, en ningún momento el enemigo es un personaje, pues, ¿verdad? Ahí equivocamos totalmente el abordaje, sino que pues hay que enfocarnos qué es lo que yo ando combatiendo. Hay que definir metas en términos de resultados y no de actividades, o sea, qué esperamos obtener, no tanto qué es lo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer tiene que tener un resultado, si no, no sirve. En este caso, pues lo que vamos a hacer es migrar a la virtualidad, que ya lo hemos hecho, pero el resultado es un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, un aprendizaje de parte de ustedes. Eso al final es la meta. Si esta forma de hacerlo no funciona, pues entonces habrá que buscar otra. Pero el objetivo no es irnos a la educación virtual. Ese es el medio para qué? Para garantizar la continuidad de la enseñanza-aprendizaje. Hay que recolectar información y retroalimentar, lo que ya decía, ¿verdad? Es importantísimo que la gente esté informada porque un gran porcentaje de lo que provoca resistencia al cambio es sencillamente que no se sabe por dónde vamos, hacia dónde vamos y todo. Hay gente que sí lo sabe, pero no se ha tomado el trabajo de comunicarlo a todos y por lo tanto esa incertidumbre provoca una reacción natural en el ser humano que es, como yo no sé para dónde voy, mejor no me muevo. Entonces hay que superar eso mediante información que es al principio por qué vamos a hacer las cosas y luego retroalimentación, que es conforme nos vamos moviendo y vamos cambiando, qué resultados está dando eso. Y ahí pues esa retroalimentación no debe de ser algo sencillamente algo bien bonito y solo hablar de las cosas que están funcionando y no mencionar lo que no está muy bien, sino que ser objetivos y decir estamos avanzando en esto y esto, tenemos problemas en este tercer factor y vamos a trabajar pues en estas estrategias para superarlo. Porque cualquiera que piense que un cambio se hace suavemente, sin obstáculos y sin problemas, pues está soñando. Eso no sucede y si así se presenta, pues sencillamente no está diciendo toda la verdad. Luego, pues implementar las intervenciones, ¿verdad? Y estas pues pueden ser ya sea estratégicas o cuando son de largo plazo, de factores humanos, cuando lo que vamos a intervenir sobre todo pues en la conducta de las personas, tecnológica, que será como el caso nuestro ahorita, pues que es una intervención de corte más tecnológico que otra cosa, y estructural cuando lo que estamos afectando es el organigrama de la institución. Hay que ver la situación desde diferentes ópticas y seleccionar cuál será la mejor intervención, de qué manera pues podremos hacerlo mejor. Aquí definitivamente pues lo que estamos haciendo es una intervención de tipo tecnológica que claro pues no está divorciada de que tiene que ver con las personas también. Y una vez más comunicar ampliamente lo que se está haciendo. Cómo estamos enfrentando la situación, qué es lo que ya vamos solventando, qué es lo que todavía nos hace falta, etcétera.
Por último, pues, como ya veíamos, evaluar y mantener el cambio. ¿Por qué? Porque es preciso evaluar los efectos del cambio en función de las metas formuladas, si lo que estamos haciendo está logrando las metas. De lo contrario, pues hay que reformular las cosas que estamos haciendo. Hay algo que es muy cierto, que es que para mejorar, definitivamente hay que cambiar, pero que no todo cambio implica mejoría. O sea, solo porque las cosas son distintas, no necesariamente van a ser mejores. Siempre hay que estar evaluando si lo que nos hemos propuesto lo estamos alcanzando o en algún momento pues nos hemos perdido un poco en el rumbo y hay que corregirlo. Y como ya hablábamos, pues el cambio debe de ser sostenido, porque si no estamos pendientes de que las cosas se mantengan, ese recongelar del Lubin, la tendencia normal del ser humano es regresar a sus viejos hábitos, ¿verdad? Y entonces pues hay que estar muy pendientes de prevenir ese regreso. Y aquí pues hay una serie de estrategias para vencer la resistencia. Pues veamos la primera. Hay una estrategia de educación y comunicación que se usa cuando la gente se resiste al cambio porque sencillamente no sabe de qué se trata. Y entonces, pues, combatimos esa resistencia por la falta de información con educación y comunicación. Tiene la ventaja de que la gente, al estar informada, se persuade y al estar persuadida, se compromete. Y la desventaja, pues obviamente es que consume mucho tiempo si hay muchas personas. O sea, si el cambio tiene que ser urgente, el tratar de informar a todos y cada uno, pues va a tomar tiempo. Otra estrategia, la de participación e involucramiento, implica pues de que las personas responsables del cambio, ya sea por su liderazgo o por su grado de experticia, no tienen suficiente información y por lo tanto pues se van a oponer. Cuando los involucramos, cuando los tomamos en cuenta y hasta les pedimos opinión, cambia la actitud y genera pues lo que andamos buscando, que es siempre el compromiso y no el cumplimiento. Otra vez pues esto tomará un tiempo menos que el anterior y se corre el riesgo de un mal diseño por intentar acomodarse a los gustos de varias personas. Así pues siguen otras estrategias hasta llegar pues a la coerción, o sea, a obligar, ¿verdad? A hacer que las cosas se hagan a la fuerza, y eso es cuando el cambio es urgente y sus iniciadores tienen suficiente poder. Pues cuando la cosa es crítica, cuando el barco se está hundiendo, pues no se puede dar toda una jornada de información de qué va a pasar cuando el barco se hunda o porque se está hundiendo o qué parte se va a hundir primero y cuál va a ser después. Sencillamente es decir, todos a los botes salvavidas y vámonos ya. Entonces, eso pues es un recurso de último minuto y que solo debe de ser usado pues en casos de emergencia. Si abusamos de este recurso en situaciones que no lo ameritan, lo único que estamos generando son resentimientos a mediano y largo plazo porque la gente no se siente tomada en cuenta y por lo tanto se va a resistir a cambios. Bien, con eso pues hemos llegado al final de esta sesión en la cual pues hemos estudiado el porqué del cambio, hemos entendido que esa circunstancia está presente en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. A veces los cambios son menos bruscos y significativos, otras veces pues son más de las dos cosas, más bruscos y más significativos, pero que siempre van a estar presentes, una realidad, y que por lo tanto pues tenemos que tener una metodología de cómo gestionarlo. Al final pues de esas metodologías con más o menos pasos se resumen en enfrentar la situación actual, identificar qué factores son los que se oponen a una modificación de la situación actual,
combatirlos, luego ejecutar el cambio, o sea, de una manera planificada, y una vez se ha hecho esa modificación, buscar las formas con las cuales esa nueva situación se queda ya congelada, o sea, institucionalizada. Ya ponemos una medida en la cual ya no hay regreso. Lo que hizo de manera pues un poco legendaria Hernán Cortés, que cuando quiso forzar a todo su grupo de personas, pues los conquistadores, para hacer la campaña de conquista en México, fue quemar los barcos. Porque si los barcos los hubiera dejado, existía la tentación de que cuando hubiesen problemas, subirse en ellos y regresarse. Entonces, para congelar ese cambio que era conquistar México y establecerse ahí, de la única manera que lo pudo hacer es quemando los barcos, y con eso, pues, señores, o salimos adelante o nos morimos porque ya no hay regreso. Entonces, pues esa ya es una situación ejemplificante, perdón, emblemática. No es lo que hay que hacer todas las veces, pero sí ilustra pues esa tercera etapa. Así que pues te invito a que repases estos conceptos, que los apliques tanto en tu vida personal como en el futuro laboral, para que con eso pues tengas un mejor desempeño. Muchas gracias y hasta la próxima.